más. Ya. En esta vamos a quedar. Ok. Bien, en este capítulo nosotros vamos a revisar una serie de factores o de situaciones que influyen sobre las reacciones enzimáticas. Y por eso es que el capítulo se llama cinética enzimática. Es porque vamos a revisar ciertos detalles de cómo la temperatura influye sobre una reacción enzimática. Otro factor es el pH, que también influye sobre la reacción enzimática. También vi por ahí que la presencia de las moléculas del sustrato influyen sobre la reacción enzimática. Y también María José habló de las moléculas, los inhibidores, que también afectan la reacción enzimática. Y podemos agregar también los productos, porque en ciertas reacciones los productos de una reacción enzimática se comportan como inhibidores. Y otro parámetro que podemos también mencionar es el tiempo. ¿Ok? Y entonces vamos a revisar algunos aspectos de la información proporcionada por María José, y es la temperatura. Nuestras enzimas, para poder desarrollar su mejor actividad catalítica o su eficacia catalítica, necesitan de una temperatura óptima. Y eso está relacionado con nuestra temperatura. ¿Verdad? Chicos, ¿cuál es nuestra temperatura? Entonces, esa es la temperatura óptima, adecuada de nuestras enzimas, para que puedan desarrollar su mayor actividad o su eficacia catalítica. Y en esta diapositiva de María José observamos de que nuestras enzimas, ¿qué le pasó a esta enzima, María José? Que las enzimas muestran estabilidad a 40 grados. Bueno, por esta época es normal que haya 40 grados, ¿verdad, chicos? El otro día hubo 40 grados. ¿No es terrible? ¿Ya? Pero en nuestro país no llega. Hay países donde sí se llega a esa temperatura. ¿Qué les pasa a las enzimas? Ya no trabajan bien. ¿Y qué les pasa a las personas? Se mueren. Otros países, pues, el incremento de la temperatura, se mueren las personas, ¿verdad? Y eso no ocurre en nuestro país. ¿Ok? Ya. Y entonces, ¿qué nos indica esto? Que si nosotros agarramos a uno de nosotros, a uno de cualquiera de nosotros, le aumentamos la temperatura, aumenta la velocidad de la reacción enzimática, pero hasta cierto punto. ¿Y por qué hasta cierto punto?
es porque las proteínas, frente a un incremento de temperatura, ¿qué van a experimentar? Se les alteran sus enlaces químicos, es decir, sus interacciones no covalentes. Y si eso le ocurre a las proteínas y por lo tanto a las enzimas, las proteínas y las enzimas, ¿qué les pasó? Se desnaturalizan. Y cuando una proteína o una enzima se desnaturaliza, no funciona. ¿Ok? Si la enzima no desarrolla la actividad catalítica. ¿Ok? Y ahí hay un término en esta diapositiva de María José que habla de el coeficiente de temperatura. ¿Cómo también se lo expresa? Q10. Y entonces aquí hay que evitar una confusión, porque nosotros anteriormente en algún momento hemos mencionado el nombre de una molécula, y el nombre de esa molécula lleva la letra Q. Y esa molécula es la coenzima Q, ¿verdad? Que es famosa, que sale por la televisión. ¿Sí le han visto, chicos? Y la molécula que sale en la televisión es la coenzima Q10. Pero Q10, en este caso, ¿a qué se refiere? Al coeficiente de temperatura. ¿Qué significa eso, coeficiente de temperatura Q10? Que cada vez que yo incremento la temperatura en 10 grados centígrados, la velocidad de la reacción química, bioquímica, se modifica, se incrementa, se duplica. Y entonces, si yo quiero tener una buena eficiencia metabólica, ¿qué haríamos nosotros? Es aumentando la temperatura, ¿verdad? Aumentamos 10 grados de temperatura, se duplica la velocidad de las reacciones enzimáticas de todas las líneas. Aumento 10 grados más y sigo duplicando la velocidad de las reacciones enzimáticas. Pero yo no puedo incrementar libremente la temperatura. ¿Y por qué es que no puedo incrementar libremente la temperatura? Porque si no estaríamos desarrollando un... ¿En qué situación hay un gran aumento de temperatura? La fiebre. La fiebre. Y eso no es conveniente, ¿no? Más temperatura, más metabolismo, eso no es favorable. ¿Okay? Hay trabajos en que la persona está en un ambiente con temperaturas muy elevadas. Y eso ocurre, por ejemplo, con los trabajos donde se usan los hornos. ¿Ok? Ya. ¿Y en qué otra situación puede ser, chicos? ¿De un incendio? Okay. Muy bien, entonces mira aquí, esta es una proteína normal, plegada normalmente y que funciona. Puede ser una enzima. Y con esta estructuración la enzima desarrolla su actividad catalítica. Pero si yo incremento la temperatura, esta proteína, ¿qué es lo que experimenta, chicos? Una denaturalización. Porque ¿qué es lo que ocasiona la temperatura?
El aumento de la temperatura que ocasiona. ¿Se acuerdan que en algún momento hablamos con relación a las moléculas de agua? Y las moléculas de agua están unidas unas con otras. Pero si yo las someto a un incremento de temperatura, como es la temperatura de ebullición, ¿qué consigo yo, chicos? Estoy alterando las interacciones no covalentes entre las moléculas del agua. ¿Qué es lo que desaparece en las moléculas de agua? Los enlaces o los puentes de hidrógeno. Y entonces las moléculas de agua quedan libres. ¿Libres para qué? Para poder desplazarse, para tener movimiento. ¿Ok? ¿Ya? Algo similar ocurre con las proteínas. Se alteran los enlaces o las interacciones no covalentes. ¿Qué le pasó a la proteína? Desaparece en su plegamiento, ¿no? ¿Qué es lo que ha experimentado? Un desplegamiento. Que en el caso de la temperatura, del aumento de la temperatura, no puede experimentar esto que está acá abajo, que es quiere decir que la desnaturalización provocada por un aumento de la temperatura es un proceso irreversible. Eso ocurre con los pacientes que le van a consultar a ustedes, ¿verdad? ¿Qué le pasa a un paciente en un incendio, chicos? Eso experimenta quemaduras. Y esos cambios son irreversibles, ¿verdad? Las proteínas que están en la piel han experimentado una desnaturalización irreversible. ¿Y cómo podríamos conseguir revertir eso? A ver, Solange. Habla. Perfecto, ¿verdad? Por eso que en los hospitales, en el Vernaza, existe un departamento, ¿verdad? Que se puede conservar la piel y usarla en el paciente que ha experimentado ese tipo de desnaturalización. ¿Ok? Ya. A ver, veamos otra diapositiva. Si no, regresamos. Eso que no se mueve, chicos. A ver, esta gráfica está bonita. Esta gráfica que está en el texto, ¿qué es lo que expresa? El comportamiento de las enzimas cuando se modifica el... Olvídense que está ahí el pH, chicos. Y piensen en el parámetro que estamos analizando, hablando. ¿De qué factor estamos hablando, chicos? La temperatura. Y entonces, el comportamiento de las enzimas también se grafica. En comparación al factor temperatura se grafica así también. ¿Qué significa esto que está acá, la cúspide? Esa significa la eficacia catalítica. Que el mejor trabajo de las enzimas tiene que ver con una temperatura óptima, que es la temperatura que tenemos nosotros. Pero si yo agarro a esta enzima y la alejo de la temperatura óptima, ¿verdad? La someto a temperaturas. ¿Qué pasa con el comportamiento de la enzima, chicos? Disminuye. Disminuye la velocidad de la reacción enzimática. Y por eso es que en ciertos experimentos agarramos los tubos de ensayo o los frascos y los metemos ¿a dónde, chicos? En esa nevera que tenemos por allá al fondo, no sé si se la ha visto algún muchacho, que es nevera del siglo pasado.
¿Y con qué propósito meter